El sermón temático fue el que principalmente usaron los primeros predicadores del Evangelio como Pedro, Pablo, Felipe y otros mensajeros que encontramos ahí en el libro de los Hechos. Usted puede comprobarlo leyendo las historias y los sermones de estos predicadores. Hoy, en esta segunda entrega, estaremos hablando de cómo iniciar la construcción, la redacción del sermón temático. Tenemos por lo menos 6 ideas importantes que compartir con usted le pueden interesar. Quédese con nosotros para que usted tenga este conocimiento y domine el arte de bosquejar sermones temáticos. Antes de iniciar nuestra charla, quiero invitarlos a ser parte de nuestro curso grupal de homilética fácil. Le hemos denominado homilética fácil. Así que los invito a ser parte dentro de 2 semanas de este curso intensivo. Solamente tendremos 6 sesiones de clases. En las primeras 2 clases estaremos hablando del concepto de homilética y de la estructura del bosquejo de sermón. En las otras 2 sesiones estaremos hablando acerca del sermón textual, el expositivo y el temático, dando sus características y aplicando la estructura homilética para construir este tipo de sermones. Y en las últimas 2 sesiones de clases estaremos hablando acerca de estrategias de comunicación basados, por supuesto, en mi libro Neuropredicación. En mi libro Neuropredicación, que está disponible en Amazon, estamos dando muchas estrategias cognitivas para poder trasladar el mensaje que usted ha preparado con eficacia y, por supuesto, que ese mensaje se convierta en algo permanente en la mente de sus oyentes. Así que le invito a este curso grupal Homilética Fácil. Por supuesto, hay un costo para este curso intensivo. Solamente vamos a recibir a 50 personas. 30 personas. Solamente vamos a recibir a 30 personas que podrán hacer este curso con nosotros. Le invito a escribirme al 505 75 26 81 21 para preguntar sobre el horario y la tarifa que estamos estableciendo para este curso intensivo. Una vez que usted termine este curso, le aseguro que será fácil para usted bosquejos de sermones textuales, expositivos y temáticos. Habrá muchísima información. Bueno, vamos entonces ahora a lo que nos ocupa hoy. ¿Cómo preparar el sermón temático? Esta información la estoy sacando de mi libro 20 bosquejos de sermones temáticos, que está disponible en Amazon, como usted puede comprobar. Y este libro, 20 bosquejos de sermones temáticos, está contenido en la trilogía que he titulado 60 modelos de sermones, porque aquí hay 20 bosquejos de sermones textuales, 20 expositivos y 20 temáticos. Ahí tienen un solo tomo toda la información. Este libro, 60 modelos de sermones, está causando gran impacto entre los lectores de Amazon. Yo lo invito a usted a no perderse la oportunidad de tener este ejemplar. Y por supuesto, si quisiera de forma directa tener un libro específico sobre los sermones temáticos y explicación de qué significa y cómo se forma, entonces aquí tenemos 20 bosquejos de sermones temáticos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra explicación. ¿Cómo se comienza a construir el sermón temático? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tema central que vamos a exponer. Recuerden que el sermón temático no se basa directamente en un texto o textos, sino que el sermón temático se basa en un tema o idea central que hay que explicar. Esa es la diferencia principal entre el temático, el expositivo y el textual. Esa es precisamente la diferencia. Por lo tanto, hay que ponerle atención a este asunto que voy a ampliar un poco después. Usted elija un tema que sea relevante y que sea bíblico, por supuesto, que edifique a la congregación. Y esto que edifica a la congregación tenemos que ponerle un asterisco, un acento en el sentido de que no podemos escoger cualquier tema. Tiene que ser un tema que sea importante para los que nos van a escuchar.
porque si no, se convierte en un sermón intrascendente. Cuando un sermón es trascendente, es aquel sermón que impacta al que está escuchando. El que está escuchando encontró una respuesta en ese sermón y le ayudó a vencer algún problema, a cambiar alguna actitud, etcétera. Esos son los sermones que impactan. Los sermones que dan buenas orientaciones para que el oyente pueda cambiar el rumbo de su vida. Bueno, tengo tres preguntas que le ayudarán a seleccionar el tipo de tema que va a predicar. ¿Cuál es la necesidad espiritual de la audiencia? Escuche esto porque las siguientes preguntas que tengo parecen similares, pero tienen una diferencia. Cuando usted seleccione un tema para predicar o un texto para predicar, recuerde esto, por favor. Piense en qué necesita el oyente escuchar para poder mejorar su vida. Usted no debe predicar sermones que tal vez escuchó en otro predicador, le gustó cómo le salió a ese predicador y usted dice, yo lo tengo que predicar, los hermanos tienen que oír este sermón y a mí me va a salir mejor que a este fulano. No, no haga eso simplemente porque a usted le gustó un tema y lo escuchó predicar y le encantó. No, no haga eso. Para poder seleccionar correctamente un tema, lo que usted tiene que hacer es ver cuáles son las necesidades que están atravesando las personas que lo están escuchando a usted. Una segunda pregunta, ¿qué tema necesita ser enseñado o reforzado? En la iglesia, algunas veces hay temas que abarcan al grupo, al conjunto de los miembros y hay que enseñar ese tipo de temas o reforzar algunas predicaciones que ya hemos presentado ahí en nuestra congregación. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en la actualidad nos encontramos en el contexto de una campaña evangelística. Por lo tanto, los temas pertinentes serían hablar de evangelización, cómo ganar almas para Cristo, cómo es el plan de salvación que tenemos que presentar a los oyentes, etcétera. Ese tipo de cosas son las que deberíamos estar predicando en este momento porque son temas que se necesitan en esta coyuntura de evangelización. Y una tercera cosa importante para seleccionar el tema de predicación es cómo impactará el tema que yo estoy predicando o que voy a predicar a las personas que me van a escuchar. Hace algunas semanas prediqué un sermón sobre la consolación. Me di cuenta que mis hermanos, los que estoy ministrando con la palabra, son personas que necesitan realmente palabras de ánimo, palabras de aliento, gente que necesita sentirse bien y quiere escuchar que Dios está a su lado, que el Señor nunca le deja, etcétera. Entonces, decidí predicar acerca de la consolación usando Segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, en donde habla que Dios es nuestro consolador, que nos consuela con misericordia, con consolación, para que nosotros podamos también consolar a otros. Entonces, lo hice así porque supe que este sermón iba a impactar la vida de aquellos que estaban necesitando escuchar palabras de ánimo, palabras de aliento, porque entre nuestra membresía existen personas que están enfermas, que están sin trabajo o que tienen algún conflicto familiar, etcétera. Entonces, al seleccionar un tema, usted tiene que saber cuáles son las necesidades del oyente. También es necesario que usted vea cuál tema se necesita predicar en general en la iglesia. Y ese tema tiene que causar algún impacto, debe tener alguna importancia en la vida de los creyentes. Ejemplos de temas: la fe, la gracia, la santidad, la obediencia, el amor de Dios, la oración, la perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia prácticamente usted puede encontrar todos los temas que usted piense que necesita la congregación. Todos los temas posibles ahí están en la escritura y podemos desarrollarlo. La Biblia tiene algo que decir casi sobre todos los aspectos de la vida del ser humano. Muy bien, la segunda idea que quiero enfatizar es la siguiente. La primera, entonces, seleccione un tema, el tema que va a predicar. La segunda idea es que usted necesita hacer una lluvia de ideas y exploración bíblica. La lluvia de ideas consiste en que usted agarra papel y lápiz o ya sea en su computadora y comienza a escribir todo lo que encuentra sobre el tema que seleccionó o todo lo que usted sabe.
Todo lo que usted sabe, que ha estudiado, que ha escuchado el tema y todo lo que usted encuentre en la lectura, en la investigación que va a hacer. Eso es la lluvia de ideas. Anote todo lo que usted encuentre sobre el tema que ha decidido predicar. La fuente principal de información va a ser siempre la Biblia. La Biblia tiene que ser su fuente primaria de información, de ideas, porque es básicamente la Biblia el soporte de nuestra enseñanza. En este caso, le quiero dar una recomendación. La recomendación es que usted haga uso de una concordancia electrónica. Vaya a internet o use un software bíblico y abra la parte de la concordancia y busque alguna palabra o tema que está relacionado o relacionada con lo que usted va a predicar. Cuando usted haga uso de una concordancia electrónica, va a encontrar cientos de resultados. Es importante que sea una concordancia electrónica porque las concordancias electrónicas básicamente ayudan a encontrar todos los conceptos que usted está buscando hasta el último rincón en donde se encuentren. Por eso es preferible una concordancia electrónica a una física. Entonces, la concordancia le ayudará a usted a encontrar el tema en donde quiera que se encuentre en las Sagradas Escrituras. Bueno, definiciones y aspectos clave del tema. Recuerde que estamos hablando de la lluvia de ideas. Entonces usted busque definiciones, busque ideas clave, ideas centrales que le puedan ayudar a hacer una presentación poderosa de ese mensaje que está preparando. Definiciones clave puede ser que la definición griega o hebrea de una palabra que usted está utilizando o en algún versículo que usted está utilizando le sea muy apropiado para poder reforzar sus argumentos y convencer al oyente de lo que usted está enseñando. Entonces hay que escribir definiciones, las ideas clave que le pueden ayudar a convencer a sus oyentes. ¿Cómo se desarrolla en la Biblia el tema? ¿En ambos testamentos o solo en uno? Aquí voy a dar otro consejo. Usted tiene que saber que la concordancia va a ayudarle a localizar el tema o la palabra que usted está buscando en toda la Biblia. Tiene que comenzar a leer ese tema, tiene que comenzar a leer todos los versículos siguiendo el sentido del tema que presenta ahí las Sagradas Escrituras. Cuando ya lea todos los versículos, usted va a ir anotando las ideas que van construyendo el tema que usted seleccionó para predicar. Algunas veces los versículos van a dar ideas repetidas, por lo tanto ya sabe, digamos que encuentra de un tema, encuentra 100 versículos que se refieren al asunto, entonces usted va leyendo todos esos 100 versículos y hace un ejercicio, mira cuáles son los versículos que repiten la idea y simplemente puede hacer un conjunto de esos versículos, pero saca una sola idea de todos ellos porque como se está repitiendo la idea en varios versículos, entonces es importante que usted haga ese tipo de investigación en toda la Biblia. Y aquí la concordancia va a jugar un papel importante. Y el consejo que le quiero dar es el siguiente. Es necesario que usted seleccione principalmente de uno de los dos testamentos el tema que usted va a predicar, pero dependiendo del tema. Y le voy a explicar por qué. El tema del matrimonio, usted debería basarlo solo en el Nuevo Testamento, porque el matrimonio en el Antiguo Testamento es un compromiso social, es una relación marital que tiene varias características que nosotros en Occidente no tenemos. Un ejemplo, ¿cuántas esposas tenía Jacob? Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel, y cada una de estas esposas le entregó a su esposo, a Jacob, una mujer aparte, una concubina. En otras palabras, Jacob tenía cuatro mujeres al mismo tiempo para que le dieran hijos. ¿Qué le parece? Yo creo que ese ejemplo y esos textos no nos servirían para hablar de lo que sería el matrimonio cristiano hoy, el matrimonio occidental. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con el tema que selecciona y saber de dónde va a tomar las referencias bíblicas de ese tema, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Lógicamente que hay temas que recorren toda la Biblia y se construyen muy bien, como la santidad, por ejemplo.
La santidad es un asunto que está de tapa a tapa en la Biblia y que se expone muy bien. Incluso algunas ideas que estaban en el Antiguo Testamento pasan de forma literal al Nuevo Testamento, como cuando Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, a la mayor medida posible, haga todo su esfuerzo por seleccionar el tema solo de uno de los testamentos, porque de esa forma usted recibirá la bendición de exponer muy bien y de forma clara la perspectiva que se tiene de ese tema, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Este es un consejo muy sano. Recuerde que los contextos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cambian. Y es por eso que debemos tener cuidado en la selección de los testamentos para exponer nuestro tema a predicar. Muy bien, veamos otra idea. Ejemplos bíblicos de personajes o eventos relacionados con el tema. Seleccione entonces algunos personajes o ejemplos que puedan servirle para ilustrar el tema que usted está preparando. Aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Ese tema, al final, usted debe hacer una aplicación que llame al oyente a practicar lo que usted está predicando. Porque si usted no llama al oyente a practicar lo que usted predicó, ¿para qué predicó? Debe tener mucho cuidado en el sentido de que nunca predique un tema sin hacer un llamado a la aplicación de esa verdad a la vida personal, a la vida cotidiana del oyente. Es necesario que usted llame a los hermanos a practicar lo que ha predicado. Hay predicadores que son muy buenos exponiendo, explicando la escritura, pero algunos de ellos tienen un problema. El problema es el siguiente: explican muy bien el texto, los detalles, el contexto, alguna historia que aparece ahí en el texto. Incluso pueden recurrir a asuntos gramaticales o lingüísticos, pero muchos de ellos tienen el problema que solo exponen, explican y no aplican el tema a la vida de los hermanos. En otras palabras, no les dicen, hermanos, miren, ya que esto es así, nosotros tenemos que practicar esta verdad porque esto va a mejorar nuestras vidas, etcétera. No se convierte usted en un expositor que simplemente está explicando el tema bíblico. Más bien, haga esto: explique y aplique. Explique y aplique. En otras palabras, llame a los hermanos a practicar lo que usted está predicando. Ejemplo: si el tema es la fe que vence, en realidad el tema es aquí la fe. El título sería la fe que vence. Pensemos en lo siguiente. Definición bíblica de fe la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ejemplos de fe en la Biblia: Abraham, Moisés, Daniel. ¿Cómo la fe nos ayuda en la vida diaria? Aquí tenemos tres ideas específicas que ya las estamos recomendando anteriormente. Tenemos la definición, tenemos ejemplos y tenemos una aplicación en la última parte que estamos presentando acá. Bueno, una tercera idea para construir nuestro sermón temático: seleccione los pasajes bíblicos. Busca textos que respalden y amplíen el tema. Eh, el sermón siempre va a tener varios versículos, y como el sermón temático lo que está haciendo es exponiendo lo que la Biblia dice sobre un tema, lógicamente ahí usted va a tener muchos versículos que van a reforzar los argumentos que usted tiene en su bosquejo. Veamos lo siguiente. Busca textos que respalden y amplíen el tema, ya lo estamos diciendo. Intenta enfocarte en un solo testamento para evitar confusiones contextuales, como la que estaba explicando anteriormente. Ordena los textos de forma lógica: introducción, desarrollo y aplicación. Ordenar los textos de forma lógica sería que yo comienzo a explicar un tema, pero lo comienzo a explicar desde el principio a cómo el tema debería ser explicado, para que el tema vaya creciendo en argumentos, vaya creciendo en explicación, para que la gente quede clara. Un tema tiene que comenzar a predicarse desde el ABC del tema. No puedo adelantarme y decir cosas que van a comprometer mi explicación. Entonces, es importante seleccionar textos que me ayuden y que sean esos textos de forma muy sistemática, por decirlo así. La sistematicidad de un asunto es cuando yo comienzo en el orden
ese asunto para poder llevarlo a un final feliz. En otras palabras, comienzo a explicar donde debo comenzar a explicar y voy haciendo crecer la explicación hasta dejar bien claro en la mente del oyente y llego al final de la explicación del tema. Ejemplo, la fe que vence. Podríamos usar varios textos aquí. Tenemos 4 para que usted vea que cada uno de estos versículos aporta una idea específica al tema de la fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí está la definición de la fe. Mateo 17, 20, fe como un grano de mostaza. Ahí está una comparación de la fe. Santiago 2, 17 hace un llamado a la acción, no solo a la fe cognitiva, a la fe racional, sino a la fe que actúa. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 4, la fe que vence al mundo. Fíjese cómo cada uno de estos versículos aborda el tema de la fe, pero cada uno aporta un aspecto diferente. No hay redundancia en estos versículos. Ahora bien, hay que organizar en puntos clave el sermón. La estructura el sermón en 3 o 4 puntos principales, asegurando que cada uno refuerce el tema central. Quiere decir que cada punto principal debe hacer un aporte de un aspecto específico del tema que estamos predicando. Ejemplo de la estructura, fijémonos bien ahora en lo siguiente. Ya hicimos la selección del tema, ya hicimos la lluvia de ideas, ya nosotros definimos cómo hace la estructura del tema, seleccionamos los textos. Ahora veamos cómo se va a estructurar este tipo de sermones. La fe que vence, este es el título. Luego tenemos un texto base, por decirlo así, o un texto ilustrativo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. En mis clases de homilética yo enseño que un sermón, un bosquejo de sermón debe tener título, texto, propósito, introducción, desarrollo y conclusión. En este caso, la segunda parte de un bosquejo sería el texto. En el sermón textual y en el sermón expositivo, el texto sería el texto base, porque recuerden que el sermón textual y el expositivo lo que van a hacer es explicar el texto, mientras que en un sermón temático realmente el texto no sería un texto base, porque el sermón no se basa en ese texto. Si el sermón se basara en el texto que ilustra ahí en el encabezado, si el sermón se basara en ese texto, ya no sería un sermón temático, sería un sermón textual o expositivo porque tendrían que explicar el texto. En este caso, en vez de llamarle un texto base, le vamos a llamar texto ilustrativo. Porque de todos los versículos que tengo en mi bosquejo de sermón, selecciono el que más representa, el que más ilustra el tema que voy a exponer. Propósito, enseñar cómo la fe nos lleva a vencer obstáculos y vivir una vida cristiana firme. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos aquí los 4 versículos que hemos seleccionado anteriormente y vamos a leer que los puntos principales son 4 y que cada uno de ellos aporta algo específico a la temática. Si usted quiere revisar con éxito un bosquejo de sermón, le invito siempre a leer los puntos principales para saber cómo estos puntos van desarrollando y ampliando el tema. La naturaleza de la fe, ese es el primer punto principal. El poder de la fe en acción, tercer punto. Cuarto punto, la victoria de la fe. ¿Se fijan? Entonces ahí nosotros tenemos una estructura donde encontramos 4 puntos y cada uno de los puntos aborda un aspecto específico. Cada punto principal tiene sus 2 explicaciones, sus 2 puntos secundarios. Desarrollo del contenido. Ahora vamos a ir más allá. Ya tenemos el esquema, ya hicimos nuestro sermón, ya hicimos la lluvia de ideas, la selección de textos, la selección de todo lo que hemos explicado. Ahora vamos al desarrollo del contenido. Explicación bíblica. Hay que asegurarse de interpretar bien cada pasaje de la Biblia. Cuidado con esto de la interpretación. Asegúrese de que usted está interpretando lo mejor posible el texto que tiene ahí plasmado en su bosquejo. Ilustraciones. Es necesario usar historias bíblicas, testimonios o ejemplos de la vida diaria para
dejar bien claro los conceptos que estamos presentando en nuestro sermón. Y aplicación práctica muestra cómo los oyentes pueden aplicar la enseñanza en su vida. Así que esto es sumamente importante. Nosotros necesitamos seguir construyendo nuestros sermones temáticos y siguiendo esta ruta para hacer bosquejos de sermones bien claros. Y al final, en conclusión, debe haber impacto en nuestras últimas palabras. Una conclusión puede ser un resumen de las ideas principales. También en la conclusión nosotros tenemos que exhortar, hacer un llamado, aplicar la enseñanza a nuestros oyentes, decirle a los hermanos que ellos deben comprometerse con la obediencia al mensaje que hemos presentado basado en las Escrituras. Y también tiene que haber un llamado a la acción. Además de que necesitamos hacer una oración de compromiso o desafío espiritual para que los hermanos sientan que ese sermón les va a ayudar a construir una vida mejor. Pues bueno, esto es las explicaciones en general de lo que sería el sermón temático. Yo lo invito a que si tiene alguna pregunta, por favor, la deja ahí en la sección de comentarios. Y le vuelvo a recordar que nosotros estaremos en un curso de homilética fácil, le hemos denominado, dentro de 15 días, Este curso es intensivo, tiene 6 sesiones, pero también va a tener un costo. Estamos pidiendo una ofrenda específica para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo. Solo tenemos cupo para 30 personas con el fin de darles buen seguimiento, ayudarles a comprender muy bien la materia. Escríbame al 505 75 26 81 21 para poder darle una amplia información. Estaremos en este curso solamente 30 personas y le aseguro que una vez que usted termine este breve curso, le habré dejado las bases para que usted sepa cómo se hace un bosquejo de sermón, ya sea textual, expositivo o temático. Por ahora me despido y le invito a la siguiente presentación donde estaremos analizando un bosquejo de sermón temático. Usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores continúan su preparación para la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que escuchan sus mensajes. Mira nuestros videos más recientes aquí.